quiere decir de movimiento, ¿sí? Esta función motora a su vez tiene dos fases, ¿sí? La fase que es la fase digestiva y la fase interdigestiva, ¿sí? Vamos a ver una a una. La fase digestiva, miren, ¿qué es el concepto de la fase digestiva? Tiempo en el cual el individuo está ingiriendo un alimento, ¿sí? Esa se denomina fase digestiva. ¿Y qué es la fase interdigestiva? ¿Sí? Tiempo comprendido entre el final de la ingesta de un alimento y el inicio de la ingesta del siguiente alimento. Si ingresa el alimento, se hace la digestión y se llama fase digestiva. Y el tiempo que está, miren, comprendido entre el fin de la ingesta de un alimento y el inicio del otro alimento que voy a comer, se llama fase interdigestiva. Ese entre, más o menos, ese nombre quiere decir entre, ¿sí? Miren, habíamos dicho que la función del estómago es meramente función motora, ¿cierto? ¿Y qué tiene la fase? ¿Qué dice aquí? Digestiva y una fase interdigestiva. Cada una de las fases, digestiva e interdigestiva, ¿qué era la fase digestiva? En la cual el alimento está siendo digerido. El alimento está, ¿no es cierto?, dentro del individuo. Y la interdigestiva es el tiempo que está entre el final de la ingesta de un alimento y el comienzo de la ingesta del siguiente alimento, ¿no es cierto? Miren, cada una de estas fases tienen, ¿sí?, su función y sus mecanismos. Vamos a ir viendo una a una. Tanto la fase digestiva se produce en el estómago proximal y la fase digestiva se produce en el estómago distal. La fase interdigestiva y también estómago proximal, estómago distal. Las funciones, ya vamos a ir, ahorita este es el cuadro, que tendrán en cuenta bien este cuadro, verán que yo tomo bastante en cuenta los cuadros, los dibujos, es lo que tomo, ¿sí? Yo no tomo de memoria, ya se han de haber dado cuenta en las pruebas que yo no tomo de memoria, yo tomo aplicado al paciente. Bien, las funciones del estómago proximal es el reservorio y el vaciamiento de los líquidos. En cambio, la función dentro de la fase digestiva del estómago distal es la trituración y mezcla. Vamos a ir viendo uno a uno, no se apuren. Tanto del estómago proximal como del estómago distal, entre la fase digestiva es el vaciamiento de sólidos y fibra dietaria, ¿no es cierto? Los mecanismos que utilizan: relajación receptiva, contracción tónica, contracciones peristálticas y estas fases que ya vamos a ir viendo una a una. Miren, vamos a recordar. En la fase digestiva, ¿sí? ¿Qué era la fase digestiva? Tiempo en el cuerpo. Exactamente. En la fase digestiva, el estómago fisiológicamente se divide en ¿qué? En estómago proximal y el estómago distal, lo que habíamos dicho en el cuadro anterior. La fase digestiva tenemos el estómago proximal y el estómago distal. Miren, el fondo y el cuerpo tienen una función ¿de qué? Reservorio. ¿Qué es reservorio para usted? Almacenamiento. Exactamente, guardar. Ya que el estómago actúa como una bolsa. Entonces, fondo y cuerpo. Vamos a regresar a nuestras diapositivas anteriores que habíamos visto esto de aquí, ¿no es cierto? Y habíamos dicho dos cosas, ¿no es cierto? Que hay una fase proximal o bucal, ¿sí? Estábamos hablando de dos partes del estómago. Nuevamente regreso acá. Fase estómago proximal y estómago distal. O estómago bucal también, que se llama. ¿De acuerdo? Que habíamos hablado anteriormente en las anteriores diapositivas. Miren. Ya, entonces división anatómica del estómago. Fondo, ¿sí? O fundus. Cuerpo, ¿sí? Y antes, ¿no es cierto? Arriba estaba el cardias y acá el vínculo. Seguimos. La región bucal o proximal, el estómago se divide en dos fases, proximal y distal, o bucal también, que se llama la proximal. Miren, la región bucal o proximal corresponde a quién? Al fondo, ¿sí? Y la porción proximal del cuerpo. ¿Eso qué será? La fase bucal o porción proximal del estómago. ¿Cierto? Ya. Vamos a la fase distal, la proximal. La región caudal o región distal, ¿sí? Se llamará porción distal del
cuerpo y el ante, ¿no es cierto? La señorita última, antepenúltima de blanco, usted venga a repetir lo que dije. Sí, usted mismo, usted. A ver, repita todo lo que hemos dicho. Vamos. El estómago está... A ver, vamos. Primero es para la fase digestiva. ¿Ya? Que No estoy preguntando del estómago, de las fases del estómago. las Las partes. Las partes del fondo, primero está el fondo, Pasa riéndose con la compañía, gozándose de la vida se pasa. No, yo te estoy viendo, yo no soy ciega. Bueno, entonces repíteme lo que te dije. Es que ¿qué? Que no entiendes. Si está ahí, entonces ¿qué? Hable. No entiendes. Por eso les va pésimo en la escuela. Si las clases para que entiendan, para que ustedes aquí vayan entendiendo, después cogen un libro y es fácil. Ustedes, si es que no entienden en clases, van al libro, no saben de qué están hablando. Usted va entendiendo aquí todo lo que yo estoy diciendo, usted va a ver que llega a casa y es más fácil estudiar. Y si quiere conversar, haga el favor. La próxima vez que yo les vea riéndose a las cositas, cogen y se van afuera. No hay ningún problema. Entonces atiendan, haga el favor de no molestar. ¿Sí? Ya. Entonces habíamos dicho que tiene, oiga señorita, oiga, fondo, cuerpo y ante. La parte bucal o parte proximal del estómago es el fondo y la parte primaria del cuerpo. La región caudal o distal es la parte distal del cuerpo porque tiene una parte proximal y una parte distal a su vez. ¿Y qué más bien? ¿No es cierto? Entonces vamos a irnos a las diapositivas posteriores. Ya había dicho que las fases son dos: digestiva e interdigestiva. Y que la digestiva, aquí dentro de esta interviene el estómago proximal y el estómago distal. El proximal tenía que el fondo y la parte proximal del cuerpo. Y la distal es la parte distal del cuerpo y el exactamente, ¿no es cierto? Vamos a ir, ya recordamos eso, pues nuevamente. Bien, en la fase digestiva el estómago fisiológicamente se divide en estómago proximal y estómago distal. El fondo y el cuerpo, ¿qué eran esa parte? La parte ¿Qué parte del distal, estómago es? el fondo proximal y el El cuerpo. fondo y el cuerpo tienen una función de reservorio. Al decir reservorio es lo que ustedes mismos habían dicho, ¿no es cierto? Estoy guardando, estoy almacenando. Ya que el estómago actúa como una bolsa, ¿no es cierto? Pasamos a la anterior diapositiva, ya habíamos dicho que la función del proximal es generalmente de reservorio, ¿no es cierto? Miren, el estómago es un órgano elástico. Al decir elástico, las personas que acostumbran a comer mucho, su estómago es como es elástico, se acostumbra a hacer esto. Al acostumbrarse a comer y se llenan cuando el estómago está amplio, ¿sí? Y así se acostumbran. Si se acostumbran a comer mucho, su estómago se acostumbrará a estar saciado cuando esté ampliamente expandido, ¿cierto? Si hay personas que comen poco, ¿sí? Y acostumbran a comer poco, el estómago se sentirá bien, se sentirá complaciente cuando el estómago apenas esté elástico, ¿sí? Por eso es que es necesario comer 5 veces al día porciones pequeñas, ¿sí? Porque si una persona dice, ay, no, es que yo no desayuno, pero voy y me pego una salchipapa y después me pego un arroz con no sé qué y un mote con no sé cuánto, entonces el problema es del estómago. Se va a hacer grandote y van a enseñarse a comer así. Entonces la comida debe ser poquito. Café, almuerzo y merienda, y entre las comidas un lunch, ¿de acuerdo? ¿Por qué así es eso? Porque el estómago es un órgano elástico. Y el mecanismo por el cual puede recibir los alimentos se conoce con el nombre de relajación receptiva. ¿De acuerdo? Entonces, o el mecanismo por el cual recibe los alimentos, el estómago, ¿cómo se ha sabido llamar? Relajación Al decir receptiva. relajación es que el estómago, al estar así y recibir la comida, va a relajarse y va a recibir. Por eso se llama relajación, y porque recibe es receptivo. ¿De acuerdo? Entonces el estómago, ustedes tienen una paciente que dio a luz, y todas las mujeres que dan a luz
siempre van a quedar un poquito más con exceso de peso, la mayoría, no todos. Y lo principal que la paciente les va a decir es, doctora, yo necesito tener nuevamente mi peso adecuado. En el embarazo existe, no todas, un 40, un 60 o un 70% de pacientes que exigen comer un poco más, porque la carga grasa necesita más del niño, entonces necesita comer un poco más. Entonces, de pronto se acostumbró a comer mucho y el estómago, como es elástico, se acostumbró a quedarse saciado con unas cargas altas. Entonces, lo primero que van a darle el consejo a sus pacientes para que comiencen a bajar de peso es aprender a comer. No solo a las pacientes que han dado a luz, sino a todas sus pacientes. Recuerden que ustedes van a tener pacientes generalmente mujeres. Entonces, van a comenzar a hablarles. El estómago es un órgano elástico, señora, que si usted se acostumbra a comer porciones grandes y no a las horas, va a tener un problema porque va a tener que comer mucho para saciarse. O debe comer porciones pequeñas 5 veces al día, ya que el estómago es un órgano del plástico, ¿cierto? Y como recibe los alimentos, se llama, y se relaja cuando recibe los alimentos. Este fenómeno se llama relajación receptiva. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el concepto, relajación receptiva. Relajación de la, porque ustedes saben que el estómago, con este regresamos, miren, capa muscular, ¿se acuerdan? El estómago tiene una capa muscular, que tiene a su vez una capa longitudinal externa, esta verde, una capa media circular, ¿sí? Y una capa interna oblicua. Recuerden las capas, serosa siempre, todo órgano le va a recubrir una serosa. Al útero le recubre una serosa, al estómago una serosa. En la mitad siempre va a estar la muscular y adentro que está el moco, ¿sí? Se llama mucosa. Entonces las tres capas, dentro de las tres capas, la capa media se llama capa muscular y tiene a su vez 3 capas, ¿de acuerdo? Ya habíamos hablado, entonces vamos a hablar acá, nuevamente. Miren, concepto relajación receptiva, relajación de la musculatura, ahí estamos hablando del músculo del estómago, ¿no es cierto? Principalmente ¿de dónde? Del fondo del útero, perdón, del fondo del estómago, estoy hablando. Esto permite que cuando lleguen los alimentos, ¿sí?, el estómago no genere altas presiones y nos permita recolectar un volumen determinado. ¿Qué pasaría si el alimento llega al estómago? Se genera una presión alta y se produce regurgitación del alimento. Ustedes van a producir un vómito, ¿cierto? Entonces, gracias a esta capacidad de relajar el músculo, de relajar es lo contrario de contraer, ¿no es cierto? Relajar. Se relaja el músculo y permite que los alimentos lleguen allá. Generalmente, ¿de qué parte del estómago se va a relajar? Del fondo. Gracias a este mecanismo, ¿sí?, hace que como se relaja, no aumenta la presión dentro del estómago y nos permite recolectar el volumen. Vamos a hacer un dibujo, ¿no es cierto? Pongamos que este es el estómago, ¿cierto? Ya. Llegan los alimentos y esto se va a relajar, el músculo se va a relajar. ¿Qué pasa si se contrae? Si pasa lo contrario, se va a contraer, ¿no es cierto? Va a generar hartas presiones y este alimento ya no se va a quedar aquí, sino va a regresar y se va a producir una regurgitación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendido? Sí. Miren, el control nervioso está dado por el nervio vago y los neurotransmisores tales como el polipéptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico y además la dopamina. Entonces, la ayuda nerviosa es por a través del nervio vago. El estómago está regulado su proceso nervioso por el nervio vago y también con neurotransmisores que son estos 3: polipéptido intestinal vasoactivo, que es el BIP, el óxido nítrico y la dopamina. Estos son los 3 neurotransmisores más importantes. Por cierto, sí pueden anotarán nomás, si no después dicen, ay, no me deja anotar la doctora, por eso me va mal en la prueba. Y a mí me culpa. Anoten si quieren lo más importante, y si no, graben, hagan lo que sea. Ya,
pero sin hacer problemas. Yo dije que anoten, no que hablen. ¿Sí? Miren, y seguimos en qué? En la relajación receptiva. La función de la región bucal del estómago. ¿Cuál era la región bucal del estómago? Bien, exactamente, el fondo y la primera porción del cuerpo. Miren, la función de la región bucal del estómago es recibir el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Lógicamente, si esta es la porción bucal, ¿a dónde va a llegar primerito el bolo alimenticio? A la parte proximal del estómago, que corresponde a qué? Al fondo y a la parte proximal del cuerpo. El estómago, no estoy hablando de las partes. La función de la región bucal del estómago es recibir el bolo alimenticio. Aquí viene el bolo y lo va a recibir la parte proximal del estómago, ¿no es cierto? El alimento al llegar de la parte baja del estómago relaja el esfínter esofágico inferior y simultáneamente relaja el estómago bucal, a lo cual se le conoce como relajación receptiva. Entonces, en síntesis, aquí tenemos el estómago, ¿cierto? Hagamos un dibujito nuevamente. Llega el bolo alimenticio, relaja este esfínter esofágico inferior. ¿Qué es relajar? Abrirlo, ¿no es cierto? Contra él es cerrar. Relaja, está relajando y pasa el bolo alimenticio. ¿A dónde? ¿A qué parte? A la parte proximal del estómago, del cuerpo. La parte proximal, pero ya estoy diciendo 30 veces, del cuerpo. La parte proximal del estómago, ¿de qué está constituido? Del fondo y del techo, parte proximal de este cuerpo. Sí, del cuerpo. Entonces llega, relaja el esfínter esofágico inferior, ¿no es cierto? Lo relaja y el bolo alimenticio es recibido por la parte proximal o la parte caudal del estómago. ¿Eso está entendido? Ya, bueno. Dice, mire. Por lo tanto, se relaja el esfínter esofágico inferior y simultáneamente, es decir, a la vez, ¿qué más se relaja? Este estómago bucal se va a relajar, se va a abrir para recibir el bolo alimenticio. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? La relajación receptiva, miren, aumenta el volumen del estómago bucal, que en el estado de relajación puede albergar hasta 1.4 litros de alimento. Bastante, ¿cierto? Pues este se relaja tanto que puede quedar aquí, ¿cuánto? 1.4 litros de alimento. Entonces yo pongo paciente que ha ingerido una gran cantidad de alimento, una cantidad X. Se produce la relajación del esfínter esofágico inferior. Sí, la respuesta más probable es que albergue a 1.4 mililitros de alimento, 1.4 litros de alimento, 14 ml de alimento. ¿Cuál es la respuesta? No, pero 4 litros. Por Dios, de esto tengan en cuenta, porque ustedes todos toman en cuenta menos los miligramajes. Me vi contra el suelo indicándoles cuánto de hierro pierde diariamente la paciente y van y ponen otra cosa. Yo no entiendo, realmente. Entonces nuevamente nuestro dibujito, ¿no es cierto? Vamos a ir a la frase de trituración, miren, y mezcla. Pone que ya llegó el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Llegó acá, relajó el esfínter esofágico inferior. En la parte proximal del estómago, la parte caudal se relajó y dejó que venga acá el bolo alimenticio. Entonces, este reservorio generalmente lo constituye ¿qué? La parte proximal del cuerpo. Ahora, va a haber ¿qué? Una trituración y mezcla. Hagan en cuenta que lo que llega a la licuadora, ustedes van a hacerse una bananada. Ponen el plátano y la leche. ¿Qué están haciendo ahí? Ingresando el alimento a la parte caudal del estómago. No han hecho nada más. Están poniendo el plátano y la leche. No han
han hecho nada más. Es decir, están haciendo un reservorio del plátano y de la leche. Y después, para que ustedes puedan hacer la bananada, ¿qué tienen que hacer? Igual, o triturar. A eso vamos, miren. Trituración y mezcla. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí entendí? Ya. Miren, la trituración, el estómago. ¿Y quién va a intervenir en la trituración? ¿Qué parte? Exactamente, miren, el estómago distal. ¿Cuál será? ¿Qué corresponde al estómago distal? La parte distal del cuerpo y el guántaro. Muy bien, parece que ya van dando. La trituración. Si no saben esto, olviden. El estómago distal, que es esto, ¿sí? ¿Tiene función de qué? Trituración y mezcla. De una. Estómago proximal tiene función A, trituración, B, reservorio, respuesta. Exactamente. Muy bien, oigan. El estómago distal tiene la función de trituración y de mezcla, lo mismo. O sea, ustedes trituran, machacan y mezclan. ¿No es cierto? Hagan en cuenta que están con una licuadora. Ahorita ya están mezclando la bananada que se van a hacer, venir tomando. No te con cara de borrego. Bien, lugares borreguitos, sin comer. ¿Quién desayunó de aquí? No, ahora sí nomás, mentiroso. Ya conozco, ya con mi hijo tengo experiencia. El antro gástrico, ¿sí? Al antro gástrico llega, vamos a repetir nuevamente esto para que no se me vayan a confundir, porque esto es importante que ustedes sepan. Repitamos, ¿sí? Esófago, bueno, partes del estómago, cuerpo, ¿sí? Y fondo. ¿Por qué se llama fondo? Porque es un fondo, miren, ya sea así, se sube. Se llama por eso fondo, cuerpo y nosotros generalmente a veces llamamos aquí antro pilórico, porque después del antro viene el píloro. Hay dos partes, el cardias arriba, ¿sí? Y el píloro abajo. A veces se confunden ustedes. Entonces acuérdense que primero está la C y después está la P, ¿sí? Primero arriba es el cardias y abajo es el píloro. El fondo, el cuerpo y el antro. Y los de anatomía les enseñan así. Hacen rápido. Ya, ahí estoy, ¿no? Miren, el antro gástrico, ¿no es cierto? Al antro, a este antro, ¿no es cierto? De acá, ¿sí o no? Ese es el antro. Al antro gástrico llegan, ¿qué? Los alimentos que vinieron, que han sido previamente frescosos y masticados. Por eso es importante tener la dentadura bien, porque si ustedes no tienen todos los muelas, ¿de dónde va a ir? Se comen así, o si no comen rápido. Ya me toca la hora de fisiología, pues vienen como los gallos, y se suben. Hay que triturar bien los alimentos. Miren, al antro gástrico llegan los alimentos, ¿no es cierto? Que han sido previamente, ¿qué? Masticados, de diversos tamaños. Porque ustedes mastican, no es que ustedes van a ver que todito está homogéneo. A ver, mastican un poco, después mastican otro poco. O sea, todo lo que mastican ustedes no es homogéneo, sino va de diversos tamaños la comida que ustedes mastican. Miren, iniciando una contracción muy intensa con el cierre del píloro. ¿Dónde estaba el píloro? En la parte. ¿No es cierto? Entonces ahí comenzamos la siguiente diapositiva. Miren, los alimentos triturados llegan tamaños pequeños de 0.5 a 0.25 milímetros para facilitar el paso al duodeno. Sí, o sea, vienen los alimentos que fueron masticados de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Y luego dice que van a ser de 0.5 hasta 0.25 milímetros, si de esto se pasa esto, para ser tan pequeños y puede ser facilitado su paso hacia dónde, hacia el duodeno. Si no han sido triturados suficientemente, se queda en esta región hasta reducirlos a menores tamaños por un espacio de 2 horas de... Entonces, la persona que come rápido, como el gallo, será lo mismo que la persona que mastica. Se dice que lo normal de una persona coge y mete el alimento, masticar 20 veces, a mí me parece mucho, pero eso es lo normal.
y a la persona que está, o sea, al paciente ustedes que está bajando de peso, tienen que decirle que tiene que masticar 20 veces. Entonces, generalmente no se lo hace así, pero bueno, que sea unas 10 veces, eso sería lo lógico, ¿sí? Miren, y si es que la persona comió, se le pasó, ¿sí? Si yo mastiqué bien, llegó la comida a mi estómago, entonces tuvo que hacer el estómago menos trabajo, porque los alimentos eran más pequeños, para que pase al... ¿Qué pasa si este no lo mastico y se pasa acá casi entero? Miren lo que tiene que pasar. Si no han sido triturados suficientemente, se quedan, miren, en esta región hasta reducirlo a menores tamaños en un espacio de 2 horas de promedio. Y es pacientes que vienen, a veces dicen, doctora, tengo halitosis. ¿Quién sabe qué es halitosis? Mal aliento. Entonces, a ver, se hace bien con el odontólogo, está bien. Se hacen endoscopía, está bien. Tienen mala alimentación. Entonces, los alimentos llegan, ¿no es cierto? Este es un ejemplo, este es otro ejemplo. Entonces, comieron como el gallo, llegó así, y en cambio la otra persona se dio tiempo para comer y los alimentos llegaron así. Entonces, estos tienen que quedarse ¿cuántas horas? Y estos, nada, pasa. Al quedarse 2 horas ahí, esto se descompone y puede producir halitosis. Entonces, se compran bastante Listerine, pero siguen con la boca pestosa. Entonces, les tienen que desde ahí educar a la persona. Doctora, tengo halitosis, no va a decir halitosis, mejor. Entonces, señora, ¿cómo? Hágase ver con el odontólogo, hace endoscopía, está todo bien. Entonces, la alimentación. No está masticando bien los alimentos. Debe masticar bien los alimentos. A ella sí le van a decir, mastique unas 15 veces su comida antes de ingresar. Le hacen abrir la boca, toditas las muelas de faltan. Háganles poner muelas. Entonces, esa es la cosa. Todo es fisiología. ¿De acuerdo? Bueno, es lo mismo que se quede aquí 2 horas de esto a que esto no se quede. ¿Hecho? Ya. Bien. Aquí está. ¿Qué tiempo se va a quedar? 2 horas. Vean que de esto les he tomado la prueba. Ya. Miren, y ya vamos de la... Tenemos 3 fases de la digestión. 7:45. No me voy. Ahí nos quedamos. Ya ahí nos quedamos.